Buenas noches, mi nombre es Viviana Rodríguez, soy estudiante del curso de guitarra. A continuación, daré respuesta a la fase 2, a la tarea 2, que corresponde a la historia y evolución de la guitarra. Bueno, entonces iniciamos. La guitarra tiene sus inicios en Sumeria. Sumeria, recordemos que fueron los sumerios, inventaron el calendario, la rueda, y también inventaron estos instrumentos como el arpa y un instrumento llamado el laúd, que era parecida a la guitarra pero mucho más grande, medía 1,20 metros. Y además este instrumento era hecho con metales preciosos como el oro y tenía un adorno como una cabeza de un toro. Seguidamente en el antiguo Grecia, se me olvidó decirles que esto ocurrió en el año 2400 a.C. Seguidamente nos encontramos en el año 1000 a.C. en el antiguo Grecia. Ellos adaptaron los instrumentos provenientes de Sumeria a su cultura e inventaron la quitara, que ya tenía un nombre más similar a lo que actualmente conocemos como guitarra, y esta era mucho más pequeña y era hecha de madera. Después nos encontramos en el antiguo imperio romano, en el año 632 al 661 después de Cristo. No, perdón, me equivoqué. En el siglo 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo está el imperio romano. Este imperio conquistó a Grecia y le robó toda su cultura y modificaron la quitara y la llamaron citara. También le cambiaron su diseño y aumentaron su tamaño. Aquí podemos ver la diferencia de tamaños. Después, ahora sí, en el año 632 al 661 después de Cristo, en el califato ortodoxo, recordemos que esto era un modelo de gobierno donde el principal era califa, que era el sucesor de Mahoma. Ellos tomaron el laúd, recordemos que el laúd era de Sumeria, como instrumento tradicional de ellos, y le cambiaron el nombre por ud, y su material era de madera, y disminuyeron el número de cuerdas así como su tamaño, y su forma era como en forma de pera. Recordemos que en los sumerios el laúd tenía 12 cuerdas y ellos la disminuyeron. Después, en la Edad Media, en la península ibérica, se cruzaron la guitarra y el ud. Aparecen los juglares y los trovadores, que eran artistas que tocaban la guitarra morisca y la guitarra latina. La guitarra morisca era el laúd, se parecía al laúd, y la guitarra latina era la citara, que venía del imperio romano y griego. Entonces, después, a mitad del siglo XV, en Europa, especialmente en Italia, aparece la vihuela y la viola da mano, que tenía 8 cuerdas dobles. La vihuela era más parecida a la guitarra y la viola era más parecida como un cello. Después, en el siglo XVI, nos encontramos en España, que aparece la guitarra española o guitarra barroca, que era la guitarra clásica, que cuenta con 5 cuerdas dobles, inventada por Antonio de Torres Jurado. Después, en el siglo XVII, en Alemania, el luthier Jacob Otto agregó la sexta cuerda para obtener la afinación de la actualidad. Recordemos que un luthier es una persona que se encarga de cuidar los instrumentos, afinarlos. Entonces él agregó la sexta cuerda. Después, en el año 1931, nos encontramos en Estados Unidos un guitarrista de música hawaiana llamado George Beauchamp y Adolph Rickenbacker inventaron la guitarra eléctrica, que al principio se le llamaba sartén por su forma. Después, en el siglo XX, gracias a la guitarra eléctrica, aparecen nuevos géneros musicales como el jazz, el rock y el blues, donde la guitarra tiene un rol principal. Bueno,
Esos son los hechos históricos que yo considero más importantes de la evolución de la guitarra. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención.